a comenzar la predicación. Agradezco a mi hermano Ángelo por haber orado, así que vamos a ir directamente a la predicación. Hoy voy a estar predicando la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 11, y ruego que el Señor nos ayude. El nombre de esta serie es Nuestras creencias y convicciones, y el título del sermón que voy a estar enseñando hoy es El corazón del Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor: Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también sois salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Amén. Esta es la palabra del Señor. Tal vez hay pocos textos con esta extensión. Hay algunos otros textos que compilan mucho más lo que es el Evangelio, pero en este creo que Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, nos presenta de una manera muy hermosa el corazón de lo que es el Evangelio. Ahora, quiero comenzar hablando un poco de la iglesia de Corinto, ¿no? Ellos vivían en un mundo, aunque distanciado de nosotros por 20 siglos, muy parecido también al nuestro, porque aunque las cosas externas cambian, el corazón del hombre generalmente es el mismo, corazón pecaminoso y rebelde a Dios. Vivían en una ciudad que también se parece a la nuestra, es decir, vivían en una ciudad que tiene muchas cosas en común con nuestra querida Bogotá. Era una ciudad romana que para muchos era considerada como una extensión de la zona de Roma o de la ciudad de Roma, es decir, la veían casi con la misma importancia. Caracterizada por mucha prosperidad económica, la ciudad tenía dos puertos, es decir, por lado y lado de la ciudad había mar, y ambos lados de la ciudad eran puertos comerciales, es decir, que todo comercio que llegaba a Roma tenía que pasar generalmente por Corinto, así que eran personas muy adineradas. También había una diversidad cultural, era una cosmopolita, era una ciudad donde usted podía encontrarse personas de todo el mundo conocido. Eso también traía una gran gama de religiones, muchas opciones religiosas. Corinto era una ciudad primordialmente pagana, donde la idolatría estaba también a la orden del día, es decir, era extraño conseguir a alguien que fuera cristiano. Era fácil conseguir devotos de Artemisa o devotos de los dioses griegos, pero no era fácil conseguir a alguien cristiano. Como si fuera poco, Corinto era una ciudad profundamente inmoral en cuanto a lo sexual. De hecho, había un sinónimo en la época para fornicación. Usted podía en el Imperio Romano decir la palabra fornicación cuando iban las personas que hablaban de eso, o podía usar un sinónimo, una palabra que tal vez parecía menos elaborada, y era, gracias hermana, era corintizar.
¿no? Pero también, si usted quería referirse a una mujer que se dedicaba a la prostitución, en lugar de decir prostituta, usted usaba otra expresión que era referirse a esta mujer como una damisela corintia, ¿no? Es decir, cuando dos hombres estaban hablando sobre este asunto de inmoralidad sexual y usted escuchaba, wow, pero mire, con tanto respeto se están refiriendo a esa mujer. No. No estaban hablando de manera cordial, simplemente estaban manteniendo como un poco camuflada su conversación, ¿no? Imagínese eso. Ese tipo de ciudad era Corinto. Mezcla peligrosa, dinero, poder, estatus social, idolatría, que incluso reconocía como la fornicación en los templos paganos como una forma adecuada de adorar a esos dioses. Y además de eso, inmoralidad sexual, una mezcla bastante peligrosa. Y hermanos, muchas capitales de este mundo moderno, podríamos decir hoy, que cada vez quieren parecerse más a Corinto. Ámsterdam, tal vez París, Londres, ¿no? Ciudades que buscan ahora ser como Corinto, aunque ni siquiera saben de la existencia tal vez de esta ciudad. Una ciudad donde entonces hay una iglesia. Hay un faro de luz, una iglesia fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, cuando el Señor le abrió la puerta para predicar. Él conoce a Aquila y a su esposa Priscila y luego conoce a Ticio Justo. Usted puede ver esta historia maravillosa en Hechos capítulo 18. Él comienza a predicar y se establece en Corinto por 1 año y medio. Una ciudad donde Dios mismo había dicho que él tenía mucho pueblo. Así que esta iglesia, luego que Pablo está allí por 1 año y medio, Pablo parte en otro de sus viajes misioneros y comienza a fundar más iglesias, pero al partir, Pablo, sucede lo que pasa a veces cuando los pastores se van de una iglesia o cuando se ausentan por temporadas largas. ¿Qué pasa en la iglesia? Comienzan a haber problemas, ¿no? Y en Corinto no era la excepción. Habían varios problemas. Usted puede pensar en la carta a los Corintios como la carta que buscaba solucionar problemas. Y tenían 4 o 5 problemas principales que muchas de las iglesias hoy también padecemos. Primero, había división en la iglesia. Capítulo 1 al 4. Yo soy de Apolos. No, yo soy de Pablo. Otro más espiritual, yo soy de Cristo. Otro decía, no, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, ¿no? Había división. Era una iglesia que tenía la bendición de haber tenido varios pastores a lo largo de su historia. Imagínese usted una iglesia que diga, usted llega a pastor y dice, ¿quién fue el anterior pastor? No, el apóstol Pablo. Wow, ¿no? ¿Y quién será el pastor que va a reemplazarme? No, el apóstol Pedro, ¿no? Había un estándar alto y por eso habían partidarios de los diferentes líderes que habían estado ahí. Pero también el capítulo 5 al 7 nos muestra que había inmoralidad sexual, una inmoralidad sexual tan grave, dice Pablo, que ni siquiera dentro de los incrédulos paganos se veía, al punto que un joven se estaba acostando con su madrastra. Ese era el tipo de pecado que se trataba en las asambleas de la iglesia en Corinto. Pero no solo eso, también se nos muestra que habían problemas incluso por lo que comían. Hoy vamos a tener un ágape, ¿no? Los corintios, aún los ágapes, eran sinónimo de pelea. Porque un hermano trajo la carne para los burritos, pero es que yo lo vi saliendo del templo. De pronto esa carne era sacrificada a los ídolos, ¿no? Entonces había contiendas con la comida en relación a la libertad cristiana. Pablo dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Es decir, que si usted es cristiano, bien podía comer de esa carne. Sin embargo, aunque podía tener esa libertad, podía también abstenerse a causa de hermanos que eran más débiles. Así entonces estaba ese problema, y también había problemas en el culto de la adoración. Capítulos 11 al 14. Unos empezaban a usar los dones espirituales de una manera, otros de otra, todos querían profetizar, hablaban todos al tiempo, nadie entendía nada, las mujeres tomaban roles que la escritura tal vez no había mandado, y había un desorden en el culto en la iglesia de Corinto. Era una iglesia entonces necesitada urgentemente de la ayuda del apóstol. Es por eso que la carta se escribe, para ayudar a una iglesia que sufre por el pecado. Mis hermanos, si es que no hay otro mensaje más importante y que también sea más
vital para la vida de la iglesia que el evangelio. Y tristemente es un mensaje que a veces damos por sentado, ¿no? A veces la gente dice, no, pero es que esa iglesia solo predican el evangelio, ¿no? Bueno, ¿y usted qué más quiere escuchar, no? Algunas veces se cree que el evangelio es solamente la puerta al cristianismo, ¿no? El mensaje de la cruz y de la resurrección de Jesús, solo la puerta. El resto, después de entrar, necesitamos otras cosas, ¿no? 10 pasos para ser exitoso, 5 tips para ser aceptable socialmente, 12 pasos para llegar a la escalera de esto o de lo otro, ¿no? Y entonces le añadimos al evangelio, pero el asunto, mis hermanos, es que el evangelio no es la entrada al cristianismo, el evangelio es el cristianismo. Es la puerta, pero también es el camino que recorremos. No solo es el ABC, es de la A a la Z, es todo el abecedario para nosotros. Así que esto nos lleva, el evangelio nos permite vivir a la luz de esa eternidad con la esperanza también de la vida futura. Hermano, el evangelio es todo para nosotros. Es por eso que este mensaje es el mensaje que abre toda una serie de sermones. Es el evangelio fundamental para poder entender todo lo que vamos a estar predicando, no solo el resto de días de esta serie, sino todos los días que se predique en esta iglesia. Mis hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo es el corazón del único mensaje que salva, único mensaje verdadero que cambia a los hombres. Así que mi deseo hoy es que abracemos esa verdad. La muerte y la resurrección de Cristo es el corazón del único mensaje que salva, no hay otro mensaje. Lo primero que hace el apóstol Pablo entonces es hablar de la trascendencia del mensaje, versículo 1 y versículo 2. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser de que hayan creído en vano. Hermano, no hay mensaje más importante que haya sido proclamado en la historia de la humanidad que el evangelio de Jesucristo. No hay un mensaje que lo supere ni en importancia ni tampoco en trascendencia. Este mensaje, esta palabra evangelio significa buen mensaje o significa también buenas noticias. Para usted imaginarse un poco cómo era usada esta palabra cuando las naciones salían a la guerra y se iban por campañas de semanas o meses, no había manera, cuando la guerra terminaba y tenían la última victoria, no había manera en que ellos pudieran enviar un fax, no podían enviar un mensaje de WhatsApp a los que se quedaron en la ciudad y que estaban por meses esperando que había pasado en la guerra. Lo que sucedía es que el mensajero era enviado en un caballo y cuando venía el mensajero todo el pueblo se alegraba, pero al mismo tiempo se asustaba, porque la noticia podía ser: hemos sido vencidos, o la noticia podía ser: el rey y su ejército venció. La palabra evangelio se usaba para denotar cuando ese mensajero llegaba y efectivamente decía: nuestro rey y el ejército ha vencido. El pueblo entonces estallaba en gozo y alegría porque el evangelio había sido proclamado, es decir, las buenas noticias. Y antes de definir como tal lo que es el evangelio, lo primero que hace Pablo es afirmar que es un mensaje trascendente, que es un mensaje importante, no solo para los corintios, sino también para todos los hombres. Así que antes de hablar del contenido del evangelio, el apóstol da las razones por las cuales el mensaje es importante, pero también fundamental. La primera razón y lo primero que dice Pablo: este mensaje es predicado, es recibido y debe ser vivido. Es decir, es el mensaje sobre el cual ellos buscan estar firmes. Y es interesante porque si yo estuviera escribiendo a los corintios, tal vez no usaría estas palabras. Y Pablo, después de haber dado la solución a todos los problemas de la iglesia, lo que dice es: ustedes son mis hermanos. Ustedes escucharon el mensaje y están buscando mantenerse firmes en este mensaje. Ahora, él habla de que esa fe debe ser viva para no haber creído en vano. No quiere decir que hay alguna manera de creer y después caer de esa creencia o de la salvación. El asunto es que algunos
muestran haber creído en una manera externa, pero a lo largo del tiempo se manifiesta que no retienen el mensaje. Es decir, a lo largo del tiempo comienzan a negar las verdades del mensaje, o a lo largo del tiempo viven diferente al mensaje, por lo cual se muestra entonces que fue una creencia vana, es decir, no fue una creencia verdadera. Segundo, es importante el mensaje porque el evangelio es el mensaje por el cual somos salvos. Dice, por el cual son salvos, verso 2. Es importante porque es un mensaje que debe ser retenido, es decir, conservado. Es un mensaje que debe ser retenido, así como cuando usted llega, recibe su salario del mes, usted quisiera retenerlo, pero es imposible, ¿no? 2 días después parece que no queda nada. El evangelio es mucho más valioso que las posesiones materiales. Es decir, es algo que debemos y anhelamos retener y mantener con nosotros todo el tiempo. Hermanos, y los que nos visitan, el evangelio es el mensaje más importante que existe. Y su importancia está anclada a que es el único mensaje por el cual los hombres son salvos. Es decir, el evangelio es el único que puede rescatar a los hombres. ¿Rescatar de qué, pastor? Ya lo vamos a ver más adelante. Es el mensaje por el cual vivimos, pero también en el cual vivimos. Es decir, a causa del evangelio recibimos vida, pero es el evangelio lo que nos permite ahora también vivir. Es el mensaje que nos pasa de muerte a vida para que podamos entender realmente qué es vivir. Si no hemos conocido el evangelio, no sabemos cómo debemos vivir. Es un mensaje que debe ser entonces retenido. Así que pensemos algo, si el evangelio es el mensaje que salva, podemos entender que esto trae algunas implicaciones. Primero, si solo un mensaje salva, entonces ¿qué pasa con el resto de mensajes? No salvan. Es decir, si solo un mensaje salva, los otros mensajes son falsos, no tienen poder para dar vida. Segundo, si el evangelio es el mensaje que salva, entonces es un mensaje que debe seguir siendo predicado, creído y vivido por los hombres. Es un mensaje que Pablo predicó, es un mensaje que ellos creyeron y es un mensaje en el que ellos están firmes. Esa es la cadena de eventos que pasa cada vez que alguien viene al Señor. Si usted es cristiano, seguro pasó esto. Alguien le predicó, usted recibió el mensaje y ahora lo está reteniendo, ¿cierto? Así podríamos definir la vida del cristiano, pero no solo eso pasa en nuestra vida, sino que queremos que siga pasando en la vida de otras personas. Es decir, este es el mismo mensaje que queremos seguir proclamando para que otros abracen y retengan. Algunos hombres podrían decir, este es un mensaje hostil. Este es el primer día que vengo a la iglesia y ya me están diciendo que solo hay un mensaje que salva. Sí, así es, pero no es un mensaje hostil. Todo lo contrario, es un mensaje que habla de amor. Si todos los caminos salvaran, si hubiera varios caminos, entonces realmente ninguno salvaría. Si todas las respuestas son verdaderas, entonces no existe verdad, ¿no? Lo que debemos responder es que el evangelio, lejos de ser un mensaje hostil o de odio, es un mensaje de amor, que muestra el amor de Dios expresado en Cristo, que muestra el amor de Dios al entregar a Jesús, que es lo que ampliaremos en el segundo punto, y es un mensaje de amor porque también se ofrece libremente. Nadie en la puerta lo examina para mirar si usted puede o no escuchar el mensaje de hoy. Todos son recibidos en las iglesias de Cristo. Es un mensaje de amor porque no ofrece salvación por obras. Si dijéramos, bueno, hermanos, solo podríamos tener esperanza entonces los que nunca han mentido en su vida. Todos saldríamos condenados. Nadie tendría esperanza. Pero el mensaje del evangelio da esperanza porque nos muestra que no depende de nuestras obras. Hermano, la muerte y resurrección es el corazón del único mensaje que salva, que es el único mensaje que también transforma o cambia a los hombres. Y para entender esto entonces, ahora sí es necesario conocer el contenido del mensaje. Esto me lleva a mi segundo punto, que es lo que Pablo habla en los versos 3 al 8. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Luego de hablar de la importancia del mensaje, Pablo pasa a exponer de una manera muy concisa lo que es el mensaje, es decir, lo que es el evangelio. Y yo quiero primero hacer una advertencia, y usted en este momento tiene que pensar en esto y tomar una decisión. Si usted nunca ha escuchado el evangelio, o si usted de pronto lo ha escuchado, pero pareciera que no lo hubiera escuchado o no ha pasado nada, quiero decirle 3 cosas antes de exponer las palabras de Pablo. Primero, al escuchar eso, usted escuchará el más glorioso mensaje que existe y al mismo tiempo el más poderoso y hermoso mensaje que puede escuchar el oído humano. Segundo, quiero decirle que al escuchar el mensaje será imposible mantenerse indiferente. Es decir, es un mensaje que usted puede abrazar con todo su corazón o que usted va a aborrecer con todas sus entrañas al salir de este lugar. Ahora, mi deseo y el deseo de todos los miembros de esta iglesia es que pase lo primero. Es que usted escuche este mensaje y venga a abrazarlo con todas las fuerzas y con toda su alma. Y en último lugar, quiero decirle que lo que produzca en su vida este mensaje al ser escuchado no va a escapar del plan de Dios. Porque Él fue el que lo trajo hoy a escuchar este mensaje. Habiendo dicho esto, hermanos, voy a presentar el mensaje de Pablo, un mensaje que él mismo recibió de parte de Cristo camino a Damasco, pero también de parte de los apóstoles. Es interesante cuando usted lee Hechos y cuando usted lee Gálatas y empieza a armar un poco las piezas de lo que pasa con la conversión de Pablo, usted puede entender que Pablo conoce a Cristo, ¿no? Hechos capítulo 9 nos habla de esto, ve la luz, camino a Damasco, cae, después vienen a quitarle las escamas de los ojos y demás. Pero después Pablo tiene que ser instruido y después tiene que ser instruido también por los apóstoles. Así que el espacio que pasa entre la conversión de Pablo y el comienzo del ministerio de Pablo es más o menos 14 años. ¿Se imagina usted esto? 14 años. Y a veces creemos que las cosas pueden ser. No me dice, pastor, ya estoy listo para ir a la... No, tampoco van a ser 14 años, hoy día estaba comenzando la iglesia. Pero sí nos muestra que es importante, ese mensaje que él recibió, tenía que entenderlo a la luz del resto de las escrituras y fue llevado entonces a predicar este mensaje. Lo primero que habla Pablo sobre esto o la primera cosa que enseña el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y tal vez usted esté diciendo acá, bueno, check. Ya la sé, pastor. Ya esa partecita me la sé. Bueno, hermanos, está bien y gloria a Dios porque usted se la sabe. Pero lo primero que debemos entender cuando escuchamos el evangelio, que son buenas noticias, es que el Señor murió por nuestros pecados. Y tal vez parecería que la muerte no puede ser una buena noticia. Creo que ninguno cuando ha recibido la noticia del fallecimiento de un familiar hace una fiesta. Ninguno celebra. Todos lloramos porque la muerte produce dolor. Sin embargo, esta muerte tiene el poder de producir gozo. Es decir, es una muerte que produce salvación. Es una muerte, pero también es una buena noticia. Y para entender por qué es una buena noticia que Cristo murió por nuestros pecados, tenemos que recordar quién es Dios. A veces las personas no entienden el evangelio o no ven lo valioso del mensaje porque tienen ideas equivocadas y muy pequeñas acerca de quién es Dios. Lo primero, Dios no es su parcero. Dios no es el que le da palmaditas en la espalda cuando usted está pecando y tranquilo que mi gracia es suficiente. No. Dios es el creador de todas las cosas y es 3 veces santo, es decir, está separado de nosotros, es distinto a nosotros, pero al mismo tiempo también es en su santidad perfecto en todo lo moral. Todos los atributos de Dios están permeados por su santidad. Como es creador, tiene también el derecho legítimo de establecer la manera como la creación debe vivir.
Usted no fue el creador de los teléfonos inteligentes, ¿cierto? Solo el que lo creó y lo presentó por primera vez tenía un derecho legítimo de exponer y mostrar para qué servía y cómo se usaba. De ahí en adelante todos ahora parecemos que fuimos los inventores, porque todos nos inventamos cosas ahí, maneras de usarlo. Pero al ser nosotros creados por Dios, Él es el único con un derecho legítimo a establecer, a definir para qué hemos sido creados. Es decir, Él dice para qué servimos. Y lo que nos muestra la Escritura es que nosotros fuimos creados para adorar. Podemos fallar en nuestro propósito y adorar a algo que no sea el Creador, o podemos cumplir cabalmente el propósito y adorar a aquel que nos creó. Entonces Dios es el Creador, tiene el derecho y ha determinado cómo deberíamos vivir y para qué fuimos creados, pero también es santo, es decir, que Él está en su perfección y en su justicia está en contra de todo tipo de maldad. Y en esto tenemos un problema, porque tal vez solamente de camino hasta acá usted ya transgredió muchas de las cosas que Dios aborrece. Y Dios es santo y también es justo, es decir, que Él está airado contra el pecado, pero también está airado contra el pecador. Porque el que va al infierno no son sus pecados, es usted si no se arrepiente y si no cree en el Señor Jesucristo. Ahora esto nos deja a todos en una mala situación, a todos. No hay ninguno que acá pueda decir después de esto, no pastor, pero yo creo que como que yo no necesito el evangelio, ¿no? Nadie puede levantarse acá y decir, esto no es para mí. Todos quedamos en una condición lamentable delante del Señor. ¿Quién de nosotros puede afirmar que vive de la manera que Dios demanda de nosotros? En lo moral nadie vive así, pero también en nuestro propósito todos nosotros hemos fallado y eso es el pecado. El pecado es fallar al objetivo. Todos nosotros hemos fallado en que no hemos vivido vidas que adoren al Señor. Ahora el pecado entonces nos deja en una condición de enemigos ante un Dios que es justo, ante un Dios que es santo, ante un Dios que es eterno y ante un Dios que definitivamente va a juzgar a los hombres. El pecado nos deja entonces en una condición de enemigos. Si usted tiene un enemigo, bueno, tal vez usted tenga un enemigo, tal vez injustamente. Yo voy a asumir que todos los que tienen acá algún enemigo es injustamente, porque nadie lo aprecia como usted es, porque nadie puede ver realmente la bondad que hay en usted y por eso usted se ha ganado uno que otro enemigo. Pero si usted tiene un enemigo acérrimo, lo último que usted quiere es encontrarse a esa persona. Hermano, nosotros, si no hay, los que no han abrazado a Cristo o los hombres en nuestra condición caída, somos enemigos del Dios santo, justo y todopoderoso. Tal vez su enemigo limitado, ¿no? Tal vez ni siquiera tiene poder para hacerle daño. Pero cuando usted es enemigo de Dios, usted está en un problema. Ahora, estamos en esta situación, merecedores del castigo divino, alejados de aquel cuya presencia deberíamos disfrutar. Es aquí entonces cuando la buena noticia se anuncia, cuando el evangelio se muestra como buena noticia. Cristo, el Mesías, murió por nuestros pecados. Y es interesante porque Pablo no habla Jesús murió por nuestros pecados, sino se refiere a Jesús en su título mesiánico, en su título de Salvador. El Mesías, el Cristo, murió por nosotros. Pero, ¿qué significa eso, pastor? Bueno, esta afirmación, morir por nuestros pecados, es un resumen de la doctrina que se conoce como la doctrina de la expiación. Es decir, Cristo se pone a nuestro favor, se pone en nuestro lugar, recibe el pecado que usted y yo merecemos, es el sustituto, aplaca la ira de Dios y no solo eso, sino que satisface todas las demandas de la ley. Corintios dice en el capítulo, la segunda carta, Pablo también escribe y dice en el capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, a fin de que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermano, Cristo, dice la palabra de Dios, que ni siquiera engaños encontró en su boca.
Y Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que no conoció pecado, fue hecho pecado a favor de nosotros. No sé si a usted le ha pasado que en alguna oportunidad alguien que usted ama profundamente comete una infracción, ¿no? Y usted dice, esta persona no tiene cómo pagar esto. Pero yo la amo, yo voy a tomar esa infracción sobre mí. Voy a tomar el castigo de esto sobre mí. Y voy a pagar lo que sea necesario para que esta persona sea librada de esta aflicción. Bueno, hermanos, Cristo, sin haber transgredido nunca nada, sin haber pecado nunca, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros también entonces seamos hechos justicia de Dios en Él. Hace una semana hablaba un poco de la unión con Cristo, ¿no? Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús como el Cristo, como el Mesías, somos unidos a Él. Quiere decir que la obra que Él hizo al morir por nuestros pecados, ahora se hace efectiva en nosotros. Es decir, que si Él pagó y ahora es considerado, nuestra deuda es considerada cancelada, al estar unidos a Él, entonces ya no somos deudores. Pasamos de ser enemigos, no solo a ser amigos, sino dice la Biblia que pasamos a ser hijos de Dios. Éramos hijos de ira, ahora somos herederos de Dios tal como Cristo es. También se nos habla que solamente Cristo podía pagar o recibir el castigo que nosotros merecíamos. Volviendo a la ilustración, usted puede ser muy bondadoso y muy amable, pero si usted no tiene nada en su cuenta, no importa la buena intención que usted tenga, usted no puede pagar por la transgresión de otra persona. Pero Cristo tiene todo a su favor, tiene cuenta sin límites, ¿no? Por eso Él puede pagar, es el único que puede pagar. Imagínense, si nosotros trajéramos las transgresiones de solamente una persona que está en este salón, sería un castigo por toda la eternidad. Todos los pecados de esa persona cometidos durante toda su vida. Ahora, Cristo no solo paga por los pecados de los que estamos acá, sino que ha pagado definitivamente por los pecados de todos los que han creído en Él en el pasado, de los que estamos creyendo en Cristo hoy y de los que creerán en el futuro. Gente de toda tribu, lengua y nación ha sido beneficiada por el hecho de que Cristo murió por sus pecados. Ray Orlund dice lo siguiente: la cruz de Jesús muestra la más impresionante exhibición del odio de Dios hacia el pecado y al mismo tiempo la manifestación más magnífica de su disposición a perdonarlo. Es decir, la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, muestra que Dios aborrece el pecado, pero también que Él está dispuesto amorosamente a perdonarlo. Es donde la justicia y la misericordia y el amor de Dios se fusionan en un solo lugar. Ahora, algo que debemos notar en lo que Pablo dice es que esta muerte por los pecados es algo que es conforme a las Escrituras, es decir, de acuerdo a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos, la Biblia enseña, y si usted no conoce mucho del Antiguo Testamento, yo quiero darle algunas ideas breves que pueden resumir un poco el contenido del Antiguo Testamento. Lo primero es que la paga del pecado es efectivamente la muerte. El Señor no es un juez que mira para otro lado, no es un juez sobornable como los que tenemos en nuestro país. No habrán acuerdos después de que estemos delante de Él. Él es un juez totalmente justo. Es necesario que haya un pago por el pecado. Es algo que se muestra en el Antiguo Testamento por medio del sistema de sacrificios. Los sacrificios entonces anunciaban que era necesario que hubiera un sacrificio perfecto y definitivo. Imagínense si cada domingo nosotros tuviéramos que traer 3 palomas, 2 machos cabríos y un buey, ¿no? Solamente para expiar los pecados de la semana. ¿Cuánto se necesitaría durante todo un año para expiar la culpa de los pecados de todos nosotros? Infinidad de animales. No hay en Colombia tanto ganado para pagar eso. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Todo el tiempo el templo haciendo sacrificios hasta que Cristo vino y hizo el sacrificio definitivo y suficiente para siempre. La muerte de un Mesías por la salvación del pueblo es algo que se había anunciado. Quiero que vayamos rápido a Isaías 53.
Y esta es la razón por la que Cristo fue rechazado también por los sacerdotes, porque ellos veían al Mesías venciendo al asesinar a los enemigos, es decir, al matar a los romanos iba a ser victorioso, pero Isaías 53 es un texto que trajo problemas para ellos. ¿Cómo es posible que un Mesías pueda vencer, pero al mismo tiempo pareciera que no está venciendo? Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido literalmente por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Hermano, ninguno de nosotros, aunque nazca en cuna cristiana, entre comillas, nace cristiano. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y conocer al Salvador. Y cuando nosotros entendemos que a pesar de ser ovejas descarriadas, de ser transgresores, de ofender al Creador de la vida, Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que el castigo de nuestra paz cayera sobre Él y para que por Él nosotros fuéramos sanados, es algo que debería llenarnos de gozo. Cristo mismo anunció, usted puede ir a Lucas capítulo 24, cuando estaban los caminos, los discípulos yendo por el camino de Emaús tristes porque Cristo había sido asesinado. Cristo se le acerca y les pregunta, pero ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos les cuentan todo lo que pasaba y Cristo les dice, pero ¿acaso yo no les dije que el Antiguo Testamento, la ley y los profetas anunciaban que era necesario que yo fuera a la cruz y padeciera por los pecados? El Antiguo Testamento anuncia que es necesario el sacrificio del Señor Jesús. Pero no solo la muerte de Cristo por nuestros pecados es el Evangelio, sino su sepultura, su muerte y su resurrección. Verso 4. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Los gnósticos en el siglo I habían comenzado a decir, todo lo que sea material es malo. Por lo tanto, Cristo no pudo haber venido en cuerpo. Por lo tanto, Cristo no pudo haber muerto. Por lo tanto, Cristo no fue a la cruz. Por lo tanto, no hay tampoco tumba. Por lo tanto, tampoco hubo resurrección. Entonces los gnósticos, en un discurso elaborado, comenzaron a negar tanto la existencia en la encarnación de Cristo como su muerte y su resurrección. Por eso Pablo comienza a afirmar que definitivamente era necesario que Él fuera a la tumba, pero también que resucitara. Y sumado a los gnósticos, los del Sanedrín habían dicho, el cuerpo lo robaron, ¿no? Él no resucitó, eso está enterrado en otro lado, ¿no? Pero el asunto es que hasta el día de hoy y hasta que Él vuelva, su cuerpo no será encontrado porque su cuerpo ascendió, Él resucitó corporalmente. Hay enseñanzas hoy día que también afirman que Cristo no falleció en la cruz. Algunos dicen, ¿no? Ya han escuchado esas... yo creo que hay que tener demasiada inteligencia y demasiada dureza de corazón. No, Cristo no murió en la cruz. Él quedó medio muerto. Entonces lo bajaron. Entonces se fue a la India. Entonces aprendió a hacer otras cosas. Y después entonces tuvo un hijo con María Magdalena. Y entonces Tom Hanks y por las películas. Por decir. No. Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, apareció a muchos testigos y luego ascendió y está sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por todos aquellos que hemos creído en Él. Gloria al Señor. Es algo veraz. Fue sepultado, pero también fue levantado. Ahora tal vez usted diría, no, pastor, pero hay mucha gente que no cree, cristianos, dicen que son cristianos, creen. No, sin resurrección no hay fe. Sin resurrección no hay cristianismo. Pablo mismo lo dice en el verso 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también
la fe de ustedes. Verso 15, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Hermanos, si Cristo no fue levantado de los muertos, comamos y bebamos y mañana moriremos. Porque entonces no habría esperanza, no habría vida después de esta vida, no habría eternidad. Todo sería algo tan pasajero como 80, 90 o en los más afortunados 100 años. Y después, oscuridad total. Pero la Biblia enseña que Cristo fue levantado de la muerte. Sin resurrección no hay esperanza. Si Cristo no se levantó, nadie acá puede decir que ha sido perdonado por Dios, porque la resurrección lo que significa es que el sacrificio fue aceptado. Si Cristo no hubiera sido levantado de los muertos, lo que hubiera significado es que Cristo era un hombre como usted y como yo. Por lo tanto, así usted creyera en Él, si Él no fuera levantado de los muertos, no podría salvar a nadie. Su sacrificio no tendría valor alguno. Pero Cristo no era un hombre más, era la segunda persona de la Trinidad, el Salvador prometido, el Rey que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Todo el Antiguo Testamento afirma de la resurrección de Cristo y habla de que era necesario. Cristo mismo habló comparándose con Jonás en el vientre del pez, ¿no? Él es el prometido, Isaías 25, verso 8, que leíamos ahora. Él es el prometido que destruirá finalmente la muerte. El que enjugará toda lágrima, en quien nosotros tenemos esperanza. Hermanos, la muerte es un enemigo derrotado. Y cuando asoma la puerta, todos nos acordamos que le tenemos miedo. Cuando viene un diagnóstico difícil, cuando viene la sombra o la sospecha de que algo no está bien y que parece que la vida se va a cortar, ahí recordamos que necesitamos tener esperanza ante la muerte y que la muerte ha sido derrotada. Hermanos, no hay doctrina más fundamental y al mismo tiempo no hay doctrina más atacada que la resurrección de Cristo entre los muertos. Es por eso tan necesario que como cristianos afirmemos con gozo, pero también con valor, que el Señor fue levantado de los muertos. Es por eso que tanto Pablo como los escritores bíblicos afirman este hecho, versos 5 al 8. Él se apareció a Cefas, a los discípulos, después a Jacobo, después a los discípulos otra vez, y se apareció a 500 testigos, muchos de los cuales, habla Pablo, aún están con vida. Hermanos, algunas personas que leyeron esto habían sido testigos de la resurrección corporal de Cristo y pudieron haber negado las palabras de Pablo, pero era veraz, verídico, histórico que Cristo fue levantado de los muertos. Pero no solo el testimonio de 500 testigos, el testimonio de la muerte de Pedro, del mismo Pablo, de Juan después desterrado, después cuando murió de manera natural, pero la muerte de todos los apóstoles hablan de que Cristo se levantó. Si no fuera así, ¿qué razón habría de estar dispuesto a ser torturado si su maestro era un mentiroso y él estaba escondido en otro lado? ¿Qué razón hay para ir hasta la muerte misma cantando y hablando de la victoria si su maestro no hubiera sido levantado y si usted no hubiera comido con él a la orilla del mar? No habría razón para morir. Pedro, Juan y todos ellos hubieran sido o deberían ser declarados locos o esquizofrénicos porque murieron por una mentira. Pero Cristo fue levantado de los muertos. En esa verdad está fundada y está establecida la sangre de todos los mártires. Pablo toma más tiempo a hablar de la resurrección que de la muerte del Señor. Fíjese, él habló en 2 versículos, 1 o 2 versículos de la muerte y resurrección de Cristo. Pero ahora a lo largo de varios versículos habla de la resurrección. De hecho, este es el capítulo más largo de toda la carta a los Corintios. Todos los hombres mueren, pero solo Cristo fue levantado de la muerte, habiéndolo anunciado él mismo. Hermanos, nuestras vidas hoy también hablan de la resurrección.
El testimonio de aquellos que hemos abrazado el Evangelio y que vivimos para Cristo también muestra de que Él se levantó de los muertos. Si no, aquel filósofo mentiroso hubiera tenido razón y hubiera dicho, cuando dijo el cristianismo va a morir, Cristo está muerto. No, Él murió, está sepultado y muy probablemente si no se arrepintió está en el infierno. Pero Cristo está reinando, su iglesia sigue avanzando, los hombres siguen viniendo a Él y las vidas siguen siendo cambiadas porque Él se levantó de los muertos. Hermanos y quienes nos acompañan, la muerte y resurrección de Cristo es el corazón del único mensaje que salva y que puede cambiar a los hombres. Es el mensaje más importante de todos. Es el mensaje cuyo contenido es glorioso y revela la grandeza de Dios. Pero también es un mensaje que tiene un poder único. Versículo 9, y este es mi tercer punto. ¿Cuál es el resultado de abrazar este mensaje? Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, dice Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó ¿qué? Vana. No resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Podríamos decir que todas las cartas del Nuevo Testamento tienen un propósito doble, explican el contenido del Evangelio, pero también muestran cómo debemos vivir a la luz del Evangelio. Hay varias cosas que quiero resaltar en la forma como Pablo no solo se ve a sí mismo a la luz del Evangelio, sino también de la forma como describe su ministerio en su servicio al Señor. Verso 9, Pablo reconoce que no es digno del llamamiento que ha recibido de parte de Dios a causa de su pasado como transgresor y perseguidor de la iglesia. Ahora es interesante, hermanos, que Pablo no recuerda su pasado con un sentido de soberbia o de vanagloria, sino para exaltar lo hermoso y lo poderoso que es Dios. Yo he escuchado a veces gente hablar de su testimonio y contar cómo era su vida pasada. Y a veces pareciera que sus ojos brillan. A veces pareciera como que sintieran que están otra vez allí en la inmundicia y como que les gustara. Ay, cuando yo no era cristiano, hacía esto y hacía lo otro. Devuélvete. Estás siendo un mal creyente, pero también eres un mal mundano porque el mundo está en tu corazón todavía. Abraza a Cristo con todo tu corazón. Nuestra vida pasada nunca se borrará. Ahí estará nuestra memoria. Pero estará nuestra memoria para decir, yo no soy digno de ser llamado su hijo. Pero aún así, con todo y lo que hice, con todo y la manera como viví, como hablé, Él quiso rescatarme y me trajo y me ha dado vida. Pablo no ocultaba que había sido perseguidor de la iglesia, pero hablaba de esto para exaltar la grandeza de Dios y no lo bonito que había sido recibir cartas y perseguir a los cristianos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo creo que todos podemos decir acá, no somos dignos. Y los que estamos sirviendo al Señor, iglesia, nosotros somos una iglesia de servidores. De nuestros 90 miembros, creo que 75 son servidores activos en la iglesia. Pero ninguno de nosotros podemos decir, es que no. Todos nos unimos juntos cuando oramos, cuando estamos en los ágapes, cuando hacemos reuniones más pequeñas, decimos, gloria al Señor. Bendito por su gracia, porque por la gracia de Él somos lo que somos. Pablo no puede verse a sí mismo de otra manera sino a través de los lentes de la gracia de Dios. Nada de lo que Pablo habla viene de su merecimiento, porque de hecho lo que estaba en su cuenta eran obras malas delante de Dios. Es solo por la gracia que él fue salvado, siendo perseguidor, y solo por la gracia que ahora es enviado en nombre de Cristo. Y yo quiero preguntarte, ¿ves tú a través de los lentes de la gracia de Dios? Y es bueno recordar esto, porque a veces hablamos de la gracia y sí, por gracia hemos sido salvados, pero cuando se asoma el pecado, parece que la gracia ya no tuviera poder. Parece que nuestro corazón siempre debe afligirse por el pecado.
pero por eso somos llevados al arrepentimiento y entendemos que la gracia está ahí y rescata nuevamente y todos los días a los hijos de Dios. Hermanos, por la gracia de Dios somos lo que somos. ¿Reconoces que tus malas obras ante Dios solo podían dejarte en una condición de enemigo? ¿Que solo por la gracia de Dios hoy puedes ser llamado hijo? Y su gracia para conmigo no resultó vana. Pablo reconoce que en su propia vida, al recibir la gracia de Dios, hubo un efecto. Siempre que la gracia aterriza en la vida de un hombre, pasa algo. Siempre pasa algo. La gracia no llega sin propósito, como algo vacío, como algo etéreo. Hermanos, somos salvados por la gracia, pero es una gracia que también obra en nuestras vidas. Obra en dos maneras. Primero, en santificación. Dice Romanos capítulo 8 que nosotros hemos sido escogidos, predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Señor nunca dice, eres especial, nunca cambies. No, Él dice, yo te he tomado porque ni siquiera eras especial y te he tomado para hacerte a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Así que esa excusa que a veces, o eso que a veces nos decimos, pero es que, pastor, yo soy así. No. Y bueno, puede que usted es así, pero si es así y entiende que ese así es pecaminoso, usted no puede seguir siendo así. Tiene que haber un resultado de la gracia del Señor obrando constantemente en su vida. Pero también hemos sido rescatados, dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10, para buenas obras. Es decir, no somos rescatados por obras, pero sí somos rescatados para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y finalmente, como Pablo, en cuanto al resultado o obra de la gracia, también habla que es una gracia que lleva a los suyos a esforzarnos. Pablo dice, verso 10, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Y si dejáramos hasta ahí el versículo, pareciera que Pablo se está exaltando a sí mismo, ¿no? Pero después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios. Hermanos, todo cristiano debería servir al Señor con todo lo que tiene. Como si alguien hiciera la medición, es decir, yo trabajo duro para el Señor, me esfuerzo en servirle, en buscarle, en orar, en amarlo, en ir a su palabra. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Aquellos que servimos al Señor, no podemos olvidarnos de la gracia de Dios. Hermano, la gracia que nos salvó, que nos trajo cuando éramos enemigos y que nos hizo objetos del amor maravilloso y glorioso de Dios, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, pero que también dejó la tumba vacía, es la misma gracia que hoy nos lleva a servir. Si usted es parte de esta iglesia y usted es un servidor activo de esta iglesia, yo quiero recordarle, primero quiero darle gloria a Dios por su labor y su servicio, pero también quiero recordarle que es por la gracia de Dios. ¿Y qué sería de esta iglesia? ¿Qué sería del cuerpo de Cristo sin la gracia? Nadie serviría, porque todos servimos a causa de la gracia del Señor. El Señor, habiéndonos reclamado para sí mismo, vuelve a decir Rey Orlund, hace que su amor sea real a medida que la palabra del Evangelio nos lava domingo tras domingo. Esta es una de las razones por las cuales la vida de la iglesia, no limitada al domingo, pero al mismo tiempo teniendo como clímax el día del Señor, es tan importante. Cuando nos reunimos, cuando cantamos, cuando oramos, cuando vamos a la palabra, cuando hacemos un ágape y todo el mundo busca sacar de su sábado, que es súper agotador y súper laborioso, para servir a otros hermanos y para poder tener un tiempo de comunión. Cuando vamos a un grupo zonal, cuando nos reunimos a orar, todo el tiempo estamos mostrando que es la gracia de Dios en nosotros. Y si usted no está haciéndolo, debería preguntarse qué está pasando si la gracia no está dando fruto en usted. Hay dos caminos. Uno, el del arrepentimiento, y usted tiene que pedir ayuda al Señor y pedir ayuda a sus hermanos. Pero otro es que también tal vez usted se esté engañando. Pero hoy es día de esperanza. Aún si usted ha sido engañado y pareciera que creyó en vano, hoy es día también de arrepentimiento y de venir a Cristo.
Hermano, muchas veces, si usted sirve en esta iglesia, yo quiero decirle que muchas veces el servicio de Pablo no era reconocido. Incluso era un servicio que muchas veces fue puesto en duda. Por eso Pablo escribe la segunda carta a los Corintios. Pablo fue víctima de críticas crueles. Sin embargo, su esfuerzo y amor por el Señor nunca bajaron. Antes bien, como vimos hace algunas semanas, Pablo llega a los últimos días y dice: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, por lo demás me está esperando la corona de justicia, mi vida será derramada como una ofrenda al Señor. Este es un hombre que tenía a sus espaldas no solo las cicatrices físicas del ministerio, sino que en su corazón también llevaba las cicatrices de hombres desagradecidos que no pudieron valorarlo, pero él no se amargó a causa de esto. Él siguió adelante peleando la buena batalla y dando su corazón y su vida a otros hasta que el Señor lo llamara a su presencia. Servidores en esta iglesia, no podemos desfallecer. Debemos pedir al buen Dios atesorar esa gracia que hemos recibido y gozarnos en ese amor. Como pastores somos tentados a veces también a desilusionarnos, entristecernos al punto de decir: no más. Pero bendito el Señor, bendita gracia que nos levanta todos los días y nos dice: yo soy digno, Cristo es digno. No podemos olvidar entonces que somos llamados para abrazar este evangelio, para vivir a la luz de este evangelio y para servir teniendo en mente ese evangelio. Mi oración es que el Señor nos ayude y que su Hijo glorioso Jesús, el Cristo, sea aquel en quien vivimos, en quien nos movemos y en quien somos. Nuestro mensaje es el mismo entonces hoy. Si usted está acá hoy por primera vez, lo lamento. No damos acá mensajes innovadores, diferentes. ¡Wow! Nunca lo... No, este es el mismo mensaje que han predicado nuestros hermanos por 2000 años. Que nuestro Rey venció. Seguimos siendo como aquellos que vuelven de la guerra sin haber peleado, solo testificando que nuestro Rey venció, que no tuvimos que mover un brazo, que Él fue a la cruz, que Él recibió el castigo, pero que también dejó a la muerte en vergüenza, porque al tercer día Él resucitó. Nuestro Rey vive hoy y para siempre, y nosotros, su pueblo, vivimos con Él. ¿Qué mejor mensaje hay que este? ¿Qué mejor manera de entender nuestras convicciones si no es parándonos en el Evangelio de Cristo? Si usted está acá y no conoce al Señor, yo quiero decirle que hoy es el día en el cual usted debe abrazar el Evangelio del Señor. Usted tiene que abrazar el Evangelio de Cristo. No hay otro mensaje que pueda salvarlo. La resurrección es el evento más importante de la historia humana. Es un evento innegable que tiene repercusiones en la vida de todos los hombres. Y hoy usted escuchó de ese evento. Iglesia, no podemos restar importancia a la muerte y a la resurrección de Cristo. Ese es el corazón del Evangelio. Y al mismo tiempo es el corazón de la vida cristiana. Y es el corazón de esta iglesia. Si es el Evangelio el único mensaje que salva, entonces tenemos la obligación de predicarlo con urgencia y con valentía, porque al igual que los corintios, también estamos en una ciudad pagana e idólatra. Finalmente, hermanos, por la gracia de Dios, somos lo que somos. No hay razón para el orgullo, aun cuando sirvamos con diligencia. La fuente de todo eso es la gracia del Señor. Tenemos esperanza en este evangelio. Nuestro Rey destruyó a la muerte. Él la destruyó. Isaías 25, perdón. Él y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque venciste a la muerte, Señor.
El sepulcro y la muerte han quedado en vergüenza. Como dice más adelante el apóstol, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Oh Señor, nosotros podemos entender que estamos bajo esa cruz. Pero bajo esa cruz, Señor, que hoy también está vacía. Bajo esa cruz que nos recuerda lo terrible que fue nuestro pecado, que requirió de la muerte del Hijo de Dios. Pero también bajo esa cruz, cuya soledad nos recuerda que llegará el día en que la muerte solo sea un recuerdo. Oh Señor, ayúdanos, porque nuestros corazones son débiles, Señor. Y nosotros necesitamos hoy y siempre recordar el mensaje del Evangelio. Y en el corazón de ese mensaje, tu muerte y tu resurrección, Señor. No es todo lo que puede decirse el Evangelio, no es todo. Para eso tenemos todo el resto del Nuevo Testamento, Señor. Pero esto es el corazón de las buenas noticias. Que tú moriste por nuestros pecados, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día, Señor. Bendito eres, papá. Oh Señor, hoy nos rendimos ante ti. Nos gozamos de tu victoria. Nuestro Rey ha vencido. Y en esa victoria nosotros hoy tenemos esperanza. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu favor, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.